En este vídeo vamos a profundizar en qué son las pruebas funcionales. Empezamos. Si recordamos de la introducción anterior, las pruebas funcionales es lo que el sistema hace. La funcionalidad puede estar descrita en requerimientos, especificaciones funcionales, casos de uso o no estar documentadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cómo es el proceso completo, cuáles son los criterios de entrada y salida, las pruebas en negativo y en positivo, qué técnicas aplicar y qué consideraciones debemos de tener para la automatización. ¿Cuál es el proceso? El proceso es sencillo. Hay que crear unos datos de entrada, ejecutar el caso de prueba y comparar los resultados. Para crear los datos de entrada, cada prueba debe necesitar unos datos de entrada diferentes, como precondiciones particulares, que harán cada una de nuestras pruebas única y necesaria para nuestro producto. Ejecución de cada paso de la prueba de manera correcta, validando en cada paso el resultado obtenido con el descrito en cada paso de la prueba. Esto va a validar el paso, no la prueba. Comprobar el resultado. El resultado obtenido debe de compararse con el resultado esperado, a nivel de prueba, no a nivel de paso. En caso de que el resultado esperado no coincida con el obtenido, podemos estar ante un falso positivo o un falso negativo. Por lo tanto, tenemos que intentar repetir la prueba fijando la atención en cada paso que realicemos. Debemos de repetir el escenario al menos un par de veces para asegurar los pasos que debe de seguir cualquier persona que intente reproducir el error, que sería el paso 3. Hay que abrir una incidencia con los pasos seguidos y esos pasos deben de estar claros para que todo el mundo pueda reproducir esa incidencia. ¿Cuáles son los criterios de entrada y cuáles son los criterios de salida? Los criterios de entrada. Los documentos de requisitos deben estar definidos. Los casos de prueba deben estar preparados. Los datos de prueba deben estar creados. El entorno está listo para las pruebas y todos los sistemas están desplegados en la versión que necesitamos para probar. La aplicación y los casos de prueba unitarios están finalizados, parcial o completamente. ¿A qué me refiero? Podemos haber tenido un despliegue parcial del total del producto. Eso no significa que no podamos empezar a probar. Empezaremos a probar esa parte ya entregada y cuando llegue el total del producto terminaremos de realizar las pruebas. ¿Cuáles son los criterios de salida? Todos los casos de prueba deben haber sido ejecutados. No se han abierto defectos críticos. ¿Qué son los defectos críticos? Los que son conocidos como prioridad 1 o prioridad 2. Y los errores reportados han sido reconocidos. Este es un punto muy importante. Nosotros tenemos un punto de vista de QAs, de testers. Por lo tanto, nuestro punto de vista solo es uno más. Nuestro error detectado no significa que exista el error. El equipo de desarrollo también tiene que evaluar desde su punto de vista, incluso a veces el cliente, si es un error lo que hemos detectado o simplemente es un caso no contemplado o un requisito no especificado. Paso 4. Pruebas en positivo y en negativo. ¿Qué es una prueba en positivo? Una prueba en positivo es la que sigue el camino feliz, el happy path, el camino que se ha definido en los requisitos, el escenario ideal, el escenario básico. Por ejemplo, en un login, que yo meta las credenciales de mi usuario y acceda al recurso que hay detrás de ese login. O las pruebas en negativo. Son pruebas que tratan de asegurar que el software continúa respondiendo positivamente, aunque los datos de entrada no sean correctos del todo, o no sean los esperados. Por ejemplo, no indicar nada en el usuario, no indicar nada en el password de ese login, o introducir caracteres especiales o diferentes. Como estos escenarios no son tan triviales, suelen ser en los que más incidencias se encuentran y los que más valor aportan al producto. ¿Por qué? Porque normalmente
Las pruebas en positivo son las pruebas en las que se centran las pruebas unitarias y las pruebas de integración, pero las pruebas en negativo son las que normalmente realizamos nosotros. En este tipo de pruebas debemos aplicar toda nuestra creatividad para validar el producto, ya que estas pruebas consiguen dar más estabilidad y robustez al producto. ¿Qué técnicas tenemos para realizar estas pruebas? La primera de ellas es la basada en el usuario final, o las pruebas de sistema. Desde los requisitos obtenemos los escenarios directamente, ese usuario que intenta logarse en esa página web, o si el usuario tiene permisos para acceder a ese recurso o no los tiene. Los tests de equivalencia. Los datos de prueba se separan en varias particiones llamadas clases de datos equivalentes. Los datos de cada partición deben comportarse de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos un campo que puede recibir hasta un máximo de 10 caracteres, todos los grupos o el grupo que contendría introducir 3, 6, 8 o 5 caracteres se agruparían en un único grupo de pruebas o incluso en una única prueba, porque son test equivalentes. Diferente sería introducir caracteres por encima, 12, 15, 16. Eso sería un grupo diferente. Test de valor límite. El test de valor límite se encarga de validar el comportamiento de la aplicación en las fronteras de los datos. Tenemos que comprobar qué ocurre si el usuario introduce 9 caracteres, 10 caracteres y 11 caracteres. Ahí estaríamos incluyendo también test de equivalencia, el grupo que va del 2 al 9 y el grupo que va del 11 en adelante. Por lo tanto, el valor límite sería que ocurre en el 10 y que ocurre si no introducimos caracteres, por ejemplo. 4. Test basados en decisión. Tratan de evaluar los posibles resultados ante una condición particular. En nuestro escenario de login, por ejemplo, tendríamos 3 escenarios diferentes. Que el usuario introduzca el login y acceda a la plataforma, que el usuario introduzca un login erróneo, por lo tanto no entraría en la plataforma, y tendríamos que saber qué ocurre si el usuario introduce el login pero no pulsa el botón de login, sino que pulsa el botón de cancelar. En este caso, el usuario debería devolver a la página anterior o a la interfaz anterior a ese intento de login. Por lo tanto, sería ¿qué ocurre si el usuario decide pulsar el botón de cancelar durante un login? Pruebas alternativas. Punto 5. Explorar la posibilidad de obtener el mismo resultado con un flujo diferente. ¿Qué ocurre si yo accedo al login directamente o si yo, después de visitar diferentes páginas, llego al login también? ¿Cómo se debe comportar? Pues debe comportarse de la misma manera, pero he hecho 2 caminos diferentes, he diseñado 2 pruebas diferentes. Y luego, por último, las pruebas ad hoc. Cuando la mayoría de los errores son descubiertos a través de las técnicas anteriores, las pruebas ad hoc son una gran manera de descubrir cualquier discrepancia que no se haya observado antes. Esto se realiza con la mentalidad de romper el sistema y ver si éste responde o no responde adecuadamente. Por ejemplo, un caso de prueba ad hoc sería: un usuario ha iniciado la sesión y mientras está en su sesión, con su sesión activa, el administrador borra la cuenta, borra ese usuario. Cuando ese usuario sigue navegando, ¿cómo funciona el sistema? ¿Sigue el usuario navegando a pesar de que su cuenta está borrada o deshabilitada? ¿O es directamente redireccionado fuera de la plataforma de ese login? Consideraciones para la automatización. Bueno, con la automatización se puede reducir el esfuerzo manual, se puede ahorrar tiempo, se puede evitar errores humanos y se puede aumentar la eficiencia. Pero lo que no va a conseguir la automatización es que no se realicen pruebas manuales. Las pruebas manuales se deben de seguir realizando para después poder automatizarlas.
Sin embargo, no es posible automatizar todo. La prueba puede ser automatizada, pero el usuario a veces va a tener que trabajar en casos manuales que no se pueden automatizar. ¿Por qué? Porque a veces esas pruebas requieren de cierta configuración que automáticamente no vamos a dar a ese producto. ¿Qué consideraciones debemos tener? La primera de ellas es seleccionar una herramienta de automatización adecuada. Existen muchas. Sin embargo, diría que Selenium es la herramienta más utilizada o una de las más utilizadas. Existen otros frameworks que se utilizan para la automatización de pruebas, pero que en realidad por debajo llevan Selenium. Tiene que ser una herramienta fácil de usar por todos los miembros del equipo. Debe de ser una herramienta que necesitamos ejecutar los casos de prueba en diferentes sistemas operativos, es decir, tiene que ser independiente del sistema operativo. Necesitamos ejecutar los casos de prueba en diferentes dispositivos. Debe cubrir todas las necesidades que nosotros tengamos respecto a esa prueba automatizada y debe de ser adaptable rápidamente a los cambios. Segundo, la selección adecuada de los casos potencialmente automatizables. Si hay pruebas que requieren algunas configuraciones y configuraciones activadas y desactivadas durante la ejecución de la prueba, entonces es mejor dejarlas sin automatizar. Necesita ser ejecutado rápidamente. Se debe de ejecutar con diferentes tipos de datos. Algunos casos de prueba deben de ser automatizados de aquellos que fueron prioridad 1 o prioridad 2, que requieren mucho esfuerzo y tiempo. Las pruebas que son propensas a errores son buenas candidatas para ser automatizadas, o el conjunto de pruebas que debe realizarse en diferentes entornos o navegadores. Luego, es recomendable tener un equipo de automatización dedicado. Es decir, en nuestro equipo de pruebas, en nuestro equipo de probadores, por así decirlo, cada uno va a tener unas inquietudes diferentes. Algunos van a tener unas cualidades técnicas diferentes y serán mejores automatizando pruebas o no. Entonces, lo importante es decidir qué miembros del equipo van a dedicar sus esfuerzos a la automatización y cuáles no. La actividad de automatización requiere tiempo y esfuerzo, conocimiento, y tener un equipo dedicado ayudará a lograr los resultados requeridos, en lugar de sobrecargar a todos los miembros del equipo con pruebas manuales y automatizadas. Cuarto, los casos de prueba automatizados se basan en los datos. Se requieren múltiples conjuntos de datos que deben de estar bien descritos para que puedan ser reutilizados. Quinto, los cambios en la interfaz de usuario no deben interrumpir las pruebas. Tenemos que intentar encontrar identificadores únicos para cada uno de nuestros elementos y que sean robustos a esos cambios. Y por último, pruebas frecuentes. Una vez que tenemos las pruebas automatizadas, es muy fácil ejecutarlas. ¿Por qué no vamos a ejecutarlas cada día, cada semana o cada 10 días? Sería una forma de aportar valor al producto. Espero que hayáis disfrutado de esta unidad y nos vemos en el próximo vídeo.